Ser podcast. Para protegernos del sol nos ponemos un protector 50 y para protegernos de muchas tonterías que a veces nos han amargado la vida, a mi amiga Petit Lorena y a mí, pues activamos el factor 50, que es el que te da cierta edad, que te va colocando las cosas en su sitio. Unas se caen y otras pues suben, como es la protección contra las chuminadas. Petit Lorena, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Lourdes? Muy bien. Aquí encantada de saludarte. Qué bien. Yo estaba escuchando y decía, yo soy una dragona, me sentía súper identificada. Digo, yo soy una dragona. ¿Es una dragona? Me gusta cómo suena. Sí, la dragona de la comedia canaria. ¿Sabes lo que te digo? Me la gusta dragona de La Palma. Se ve ahí como experimentada, ¿no? Entiendo que habrá dragoncitas pequeñas, pero una dragona, yo me siento muy dragona. ¿Cómo estás, Manu? Muy bien, encantado de oírte. Pero ¿cómo están? Y sobre ¿Qué está todo, haciendo Lourdes? ¿Qué está haciendo Lourdes? Que nos está como fusionando, ¿no te das Es cuenta? verdad, aquí hay tomateo. Porque veo buen rollo y a mí no hay cosa que me guste más que sentarme con amigos a hablar de la vida, que es de lo que se trata un poquito. De todas ¿no? maneras, yo lo que soy es muy mirón, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? Sí, Ahora me lo entonces, dices. yo- Lo que quiero decir, que vosotras habléis de vuestras cositas tranquila. Uy, que pero yo- de lo yo que estoy quiere aquí. hablar hoy Petit Lorena te va a encantar, ¿verdad? A ver. Sí, es que le planteaba a Lourdes algo que muchas veces no encuentro cómo ponerle nombre, que son estos surrealismos, yo los he llamado como surrealismos domésticos o costumbrismos mágicos. Es decir, cuando yo veía películas de Pedro Almodóvar, cuando era muy pequeña y empecé a ver a Pedro Almodóvar y todo el mundo decía, qué loco está, yo decía, a mí me resultaba como costumbrista, porque a mí me parecía que era lo que yo veía en mi casa, ¿sabes? Yo es que cuando me comentaste el tema pensé, el gran maestro de reflejar estas situaciones es Pedro Almodóvar y me vino a la cabeza este personaje, cualquier personaje que hiciera Chus Lampreave en cualquiera de las películas de Pedro Almodóvar, pero a mí me fascinaba en la película que he hecho yo para merecer esto. No, déjamelo a mí. Hala, un buen tazón de magdalenas. Lo mejor para la diabetes. Uy, se me olvidaba que soy diabética. Siempre se le olvida a la hora de comer. Me pondré un poquito a plan mañana. Gloria, tráeme una cerveza. No hay. Pues vino, casera. Tampoco hay, solo queda coñac. No querrás que tome coñac con la cena. Madre, déjame una botella de agua de Vichy. En eso estoy pensando. Claro, madre, déjeme una botella de Vichy porque recordemos que la abuela que interpretaba Chus Lampreave en que he hecho yo para merecer esto, acaparaba comida en un armario. Claro. Y esto Entonces, es muy de abuela. Totalmente, muy de abuela, pero era las situaciones que a mí por lo De menos abuela me de han posguerra. Totalmente, pero también eran las situaciones que a mí me rodeaban en los 80, en los 90 y en principio de los 2000. Porque yo, por ejemplo, pensaba en este tipo de situaciones y las tengo como apuntadas. Por ejemplo, tenía una imagen de mi vecina nena. Mi vecina nena tenía toda la casa, era una casa antigua con los pisos de madera. Entonces, ella tenía a toda su familia, me refiero a su marido y a sus 2 hijas y a su hijo, a sus 3 hijos, los tenía permanentemente caminando sobre mopas, para que mientras caminaban por la casa fueran puliendo Me encanta. los pisos de madera. Y cuando yo iba a visitar a sus hijas, también había mopas para las vecinas. Sí, o para las visitas, ¿no? Entonces yo llegaba a saludar a sus hijos e iba por todo el pasillo puliendo. Y yo recuerdo a toda esa familia caminando con ese movimiento como puliendo. Nadie caminaba por allí sin pulir el suelo, ¿sabes? Oye, ¿eso no va paralelo con los muebles cubiertos de plástico? Absolutamente, Sí, la protección para que no se manchen, para que no se ensucien, claro. Sí. De hecho, en mi pueblo, por ejemplo, había siempre había cocinas de uso y disfrute, ¿vale? O sea, que eran en las que se comía, y cocinas que eran piloto o para enseñar, pero que no se usaban. Eso todavía pasa en algunas familias, que tienen una cocina preciosa y luego Sí. bajan a cocinar a un rincón del garaje o de la Exacto. terraza en un Así. fogón.
Para Eso no era. mancharla ni estropearla. En mi Esto pueblo se era hace. así, esa cocina, exacto, esa cocina era como una especie de garaje, ¿sabes? Donde había, y como estaba la bombona de butano con el cable por fuera, ¿sabes? Allí ningún plato era igual al otro, ¿sabes? Uno era de flores, otro era de rayas, ¿sabes? Todos eran Sí, sí, distintos. Y luego había una cocina que solamente se le limpiaba el polvo, que era perfecta, y es lo que dice Manu, estaba tapada, protegida con cosas. Y yo qué sé, ahí era para recibir pues a un familiar que venía de Venezuela, ¿sabes? A un abogado, de repente lo llevabas allí, lo sentabas allí. A un testigo de Jehová, de repente lo atendías en este sitio. Eso también se hacía con el salón comedor. Se hacinaban las familias a comer en la cocina o los niños a dormir en una sola habitación, pero mantenían el salón sin usarlo por cuando vinieran visitas. Totalmente. Y también en mi casa hubo baño. En mi casa no hubo cocina así, no hubo cocina piloto y cocina de uso, pero hubo baño. Hubo un baño bueno, ¿sabes? Que era como para las visitas. Y este tenía, acuérdense, la famosa gitanita. Sabes que tú no encontrabas el papel higiénico y era porque estaba en el faldón de una muñeca de crochet que bailaba flamenco. Qué maravilla, una preciosidad. Eso estaba ahí, porque además era perfecto porque la forma del rollo de papel ya le daba ¿sabes? El vuelo al vestido, ¿no? El vuelo. A la gente que tenía menos fantasía hacía sombreritos de crochet. Sí. Sí, sabes que se encajaba metía sobre dentro el rollo, sobre sí. el rollo y abajo tenía un volantito. Y los que más tenían más fantasía le ponían una florecita en lo alto. Sí, pero bueno, el crochet dio para mucho, porque el crochet había mucho vicio, era como la coca de la época. Estaba la gente enganchadísima al crochet y entonces lo iba forrando todo. Yo he visto de crochet las tapas del váter forradas de crochet, ¿sabes? O sea, se podía hacer de crochet cualquier cosa. Hombre, por ejemplo, se le puede hacer una funda a la botella de anís. Hombre, eso era básico, por favor. Había un modelo que era ¿cómo se llaman estos perritos de ricitos? Un caniche. Había un caniche que dentro tenía la botella de anís. Sí. Debía ser para disimular la borrachera, lo borrachuza que era una, claro. Qué gran invento. Y había también otra que era para forrar, que esto ya era muy loco, la bola del coche, del cambio, de la palanca de cambio. Sí. Yo llegué a ver bolas de crochet protegiendo eso. Madre mía, esto ya es un nivel plus. El crochet dio para mucho. Entonces, claro, yo esas imágenes, por ejemplo, lo de mi vecina nena, o por ejemplo, ¿ustedes sabían que yo me pegué toda mi infancia en el colegio de mi pueblo cuando yo tenía 6 o 7 años? Yo nunca hice pipí, ni ninguno de los 30 niños que estábamos en mi clase hicimos pipí normal en el baño, porque nuestra profesora nos obligaba a orinar a todos los niños en un balde, esto es real, porque ella tenía, te voy a explicar, porque ella tenía el jardín más bonito del pueblo, lo tenía mi profesora. Tenía un jardín espectacular de geranios y de orquídeas, ¿no? Y entonces, el secreto era regar. Madre mía. La mezcla exacta del 50% de agua con el 50%, claro, un abono natural. Y entonces yo nunca dije, hasta que un día dije, no, es que yo siempre orino en un balde. No, yo siempre decía, yo siempre orino y era porque hacían esa mezcla. Y yo recuerdo que los fines de semana se llevaba el marido los baldes de esto para regar el jardín de su casa. O sea, era una cosa increíble, ¿no? Como que... Pero eso sí, todo el mundo decía, qué bonito, no voy a dar el nombre, ¿no? Pero decía ella, eran las flores más bonitas de todo el pueblo, ¿no? Bueno, una manera de reciclar, ¿no? Claro. Totalmente. Abono orgánico. Totalmente. La economía circular. Y hablando de economía circular, una cosa que había eran las peluquerías, digamos, en negro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Peluquerías que no eran peluquería, sino que era lo que se llama el cuarto de arriba. El cuarto de arriba, ¿no? Esto el cuarto también sale en una peli de Almodóvar. Totalmente. Sí. Totalmente. Y entonces eran estas peluquerías donde tú te lavaban la cabeza y yo me lavaba la cabeza directamente en el baño de la familia, ¿sabes? Y luego subías con la toalla y ella te cortaba arriba, ¿no? También hacían depilación y demás, ¿no? Y entonces recuerdo que en esas dos peluquerías que había en mi barrio, se recogían, acuérdense de esto, las manchas del tinte. Antiguamente, en los 90, se limpiaban con ceniza de cigarro y champú. Yo no lo sabía esto. Sí. Tú te has teñido poco, Lourdes. Hoy si yo te contara. Lourdes, por Dios, vamos a ver, el tinte se quitaba, la mancha de tinte se quitaba con la ceniza y el champú. Sí. Y entonces había que irlo recogiendo. Qué fuerte. La ceniza de los cericeros.
Claro, se recogía de los ceniceros y yo me llevaba mis dineros de pequeña recogiendo ceniza de ceniceros para llevárselo a las peluqueras del pueblo. Madre mía, pero si parece de Dickens esto. Bueno, Petit. chica, pues es que vamos a ver, es que yo te lo contaba el otro día, es que esto ha sido así. O sea, yo esto lo he vivido, yo de niña era una niña recadera, los niños de pueblo estábamos todo el día haciendo recados, llévale esto a no sé qué, con el plato, a no sé qué, llévale medio bizcocho con no sé cuánto, llévale los huevos con no sé cuánto, recoge el queso, o sea, hacíamos recorridos inmensos, ¿sabes? Era una cosa increíble, los niños éramos el globo de ahora, digamos. Oye, cuéntame, Petit, lo que hacían tu madre y tus tías cuando había una boda en sábado, iban a la peluquería el día antes. Bueno, claro, porque tú ibas, vamos a ver, si la boda era en sábado, la peluquería no habría, ¿sabes? O por ejemplo, y entonces tú ibas a la peluquería porque ahí eran muchas, cuando había una boda eran muchas mujeres, entonces eran de repente todas mis tías, mis 3 tías, mi madre más mis 4 primas, o sea, de repente 6 mujeres que iban a una boda. Entonces iban a la peluquería, esto era así, durante todo el día y por la noche, para no perder los cardados y los recogidos que le hacían, dormían todas sentadas en el salón, calzadas con almohadas, y dormían toda la noche sentadas para estar bien perfectas a las 10 o a las 11 de la mañana. Que no se les saliera ni un mechón. La pero Lorena, Petit, oye, ¿y todas juntas? Es que tenemos que... Todas juntas, claro, para apoyarse. ¡Qué fiestón! Estoy viendo la foto, estoy viendo la foto. Claro, yo me acuerdo Lorena, que era una cosa tremenda verlas a todas allí sentadas, ¿no? Tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Otra semana más por darnos este final de programa. Bueno, pero seguiremos hablando de los surrealismos domésticos y costumbrismos mágicos, por favor, que tengo que hablarte de mi tía, la que esnifaba tabaco, rapé. Vamos, ya te contaré. Ya me lo cuentas otro día. Manu Verástegui, Petit Lorena, gracias. Un beso. Adiós. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.